Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Capítulo número 60. Hoy día tenemos un gran tema, la evaluación formativa, y un gran invitado que ya lo conocerán. Así que los invito y las invito a disfrutar este capítulo. Vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo invitado en el capítulo de hoy. Hoy hablaremos también de un tema que siempre en educación ha sido muy debatido, que es la evaluación. Pero tenemos a nuestro invitado que es Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Gabriel, pues muy contento de estar con ustedes hoy y muy contento de contactar otra vez con Chile, que estuve recientemente ahí y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Fue muy interesante esa visita. Oye Juan, pero cuéntanos, ¿quién eres y qué haces antes de comenzar a hablar del tema? Bueno, en primer lugar soy docente, soy profe en activo de lo que aquí sería educación secundaria y bachillerato, para aclararnos de los 14 a los 18 años. Soy tutor de una clase de chavales de 15 años y luego quizá estoy aquí y también estuve en Chile por mi labor en el blog investigaciondocente.com, donde trato de compartir pues, artículos y libros de la ciencia del aprendizaje al final, pues que no están disponibles en español, pues llevarlos, traducirlos y sintetizarlos de una forma muy amistosa, por así decirlo, para que docentes como yo pues lo puedan leer y sobre todo puedan pensar en lo que hacen en el día a día basándose en esos artículos, en esas referencias. Sí. No, es genial. Yo tengo que decir, y a nuestros amigos también que nos escuchan, que he visitado la página y me ha servido mucho. Yo creo que es una gran ayuda. Necesitamos esos aportes. ¿Ah? Bueno, Así gracias. que, no, démosle nomás. Oye, Juan, vamos al diálogo que nos trae el día de hoy, que es el tema de la evaluación fundamentalmente formativa. Yo leí el libro que tú escribiste junto a Mariana, si no me Sí, equivoco, sí, Mariana y Morales. sí, Mariana Morales, y es buenísimo. Yo creo que, de hecho, el podcaster de Píldoras de Educación realizó José David Santos, hizo más que una síntesis, un conversatorio también en otro podcast, y realmente uno se va dando cuenta de la importancia de este tipo de evaluación. Pero antes de centrarnos, tú, a ver, ¿qué, ¿qué es la evaluación formativa finalmente para que nuestros amigos lo vayan entendiendo? ¿Y cuál es su diferencia con los demás procesos de evaluación? Puede ser formativa, sumativa, de proceso. Hay tantos nombres que finalmente uno dice, ¿qué pasa? ¿Ah? Pero te dejo el micrófono. Sí. Bueno, la evaluación formativa es un término que se acuñó más o menos en los 70 y que luego yo creo que los autores que lo pusieron de relieve fueron Paul Black y Dylan Williams. Sí. Y al final de lo que se trata, por sintetizar de una forma así sencilla, es por vivir la evaluación como algo que orienta lo que sucede en el aula a corto plazo. Generalmente cuando pensamos en evaluación, sobre todo sumativa, resulta el final de un proceso. La evaluación formativa en este sentido está inserta en el proceso, durante el proceso. De forma que lo que hacemos es utilizar diversas estrategias que son las que hemos intentado poner a disposición en el libro, obtener evidencias del aprendizaje que puedan orientar nuestra práctica al día siguiente. Por ejemplo, evaluando hasta qué punto se han aprendido o al menos hasta qué punto se han prefijado diversas ideas. Bueno, pues quizá al día siguiente podamos ahondar en esas ideas o sea necesario hacer alguna actividad de refuerzo. Es decir, orienta nuestra práctica. Además, el paso siguiente es que eso no sea unidireccional, sino que también al propio alumno le aporte información de qué puede hacer para mejorar como aprendiz
y para mejorar su aprendizaje también a corto plazo, en las sesiones siguientes, ¿no? Por eso también a veces se mezcla, y en el libro hablamos un poco de motivación, de metacognición, porque realmente en la evaluación formativa también se trabaja en esos aspectos. Ahora, los sistemas educacionales siempre te van a exigir la evaluación de término, de producto, y es lo más complejo porque finalmente yo siento, por lo menos desde mi perspectiva, de que lo formativo, al tener un proceso, como vamos comentando más con el estudiante va haciéndome feedback a ver si está entendiendo, pero sin embargo la otra, que es al final de un proceso, me dice solamente lo que sucedió en ese momento, Claro. pero no más. Ahora, nosotros, no sé cómo está en España, pero la ratio nuestra es de 45 estudiantes. Ahora, igual estamos envejeciendo como población y a veces llegan a 38 los cursos, pero hay escuelas que realmente tienen 45 estudiantes. Yeah. Creo que ahí hay un... ¿Cómo podríamos, con esa ratio tan gigante, poder implementar esto? Porque siempre la pregunta de los profesores y las profesoras, sí. ¿Qué hacemos con algo tan grande? Claro, y es verdad. O sea, en el libro no huimos de esa cuestión, sí, porque evidentemente influye mucho. Sí. A ver, aquí en España estamos en 30, o sea que estamos mejor. Mucho mejor. Sí, mejor. Claro, ahí es cierto que influye. Yo creo que siempre digo que hay, sacado de un libro que no tiene mucho que ver, de Stephen Covey, que hay un círculo de influencia y un círculo de preocupación. Es decir, sí, tenemos un círculo de preocupación y debemos decir, mira, si esto queremos hacerlo bien, necesitamos unos medios, ¿no? Entonces, evidentemente, aplicando metodologías correctas, reducir la ratio tiene un efecto. No tiene un efecto reducir la ratio si seguimos haciendo lo mismo. Sí. Lo digo porque a veces se confunde, ¿no? Reducir la ratio es condición necesaria, pero no suficiente para la mejora educativa. Y esto no es mi opinión, sino que se ha probado en distintos contextos, ¿no? Una vez dicho esto, para que la gente no se tire de los pelos o se acuerde de mi familia, es necesario enfocarse en el círculo de influencia, es decir, ¿qué podemos hacer? Visto esto, aparte de, oye, vamos a pedir los medios adecuados, pero en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, a mí la evaluación formativa sí me aporta alguna clave que me ayuda no a trabajar más, sino a trabajar mejor. Por ejemplo, quizá no tengo que mandar 20 actividades. Puedo mandar 5 actividades que se revisan y lo que decías tú, puedo dar un feedback sobre esas 5 actividades, ¿no? Sí. Quizá pueda utilizar algún medio tecnológico que me permita mejorar la calidad de ese feedback. Quizá en vez de dar un feedback a cada alumno, que resulta imposible, puedo utilizar estrategias como los tickets de salida que me permitan agrupar, digamos, agrupar según las respuestas y orientar el feedback a los errores más frecuentes que he leído en frases pequeñas. O sea, sí hay cosas que podemos hacer que van siempre orientadas a obtener la máxima información con el mínimo tiempo, con el mínimo coste, ¿no? Hay, por ejemplo, Kate Jones, que también es podcaster y tiene unos libros de práctica de vocación estupendos, magníficos. Siempre habla de que las iniciativas docentes deberían de ser siempre aprovechando el coste de oportunidad, es decir, cosas que realmente aunque supongan una inversión de tiempo, luego ese tiempo se recupere. Y en ocasiones yo antes, al menos yo en mi experiencia, he gastado mucho tiempo haciendo cosas que luego no me servían para otra vez. En cambio, hay algunas estrategias que proponemos en el libro que sí que tienen ese matiz de, bueno, preparo una buena ficha y quizá esto me sirva para muchas actividades, o al menos para algunas actividades, y me permiten insertar la evaluación formativa en mi práctica sin morir en el intento. Oye, y esa economía del tiempo finalmente, que se basa en este desarrollo de fichas, ¿qué es lo central cuando tú las diseñas? ¿Qué vas buscando en aquello? Independiente de, obviamente está el currículum que tiene que ver con el contenido, pero ¿qué elementos
porque mira, voy a hacer la pregunta desde otra forma. Sí. Nos cuesta mucho leer los datos. Creo que en educación nos falta mucho saber, ¿sabes qué? Esto me puede llevar acá, esto está llevándome acá, y como está aquí, tomo la decisión y tomo ese camino. Para poder llegar a esa lectura y decir, ¿sabes qué? Con este grupo de estudiantes voy a tomar este camino. ¿Cuáles son los datos que deberían venir para darme cuenta de aquello? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, el primer principio de la evaluación formativa es comprender y clarificar los objetivos de aprendizaje. Ya. Entonces, a mí siempre me ayuda preguntarme, ¿qué quiero que aprendan realizando esta actividad? Ya, Parece una pregunta genial. obvia, pero no es tan obvia. No, Porque a veces es, quiero cubrir este tema, quiero llegar a esta página. Eso no son objetivos de aprendizaje. no. El objetivo es qué quiero que aprendan. Y la segunda pregunta, que a mí me parece muy potente también, es, ¿han estado pensando en algo que les acerque a ese objetivo de aprendizaje? Esa me parece una pregunta muy buena. Que no quiere decir que hayan estado realizando actividades que tengan que ver con ese objetivo, sino si las actividades les han obligado a pensar en ese objetivo de aprendizaje, de forma que ellos también interioricen que el final de la actividad o de la sesión o de la semana es aprender eso en concreto. Y también quizá cómo podemos, para qué sirve aprender eso, ¿no? No desde un punto de vista utilitario, sino cómo se imbrica, cómo se ubica eso en el resto del currículum. A mí eso me parece como el enfoque fundamental. Interesante. Sobre todo es como un metaaprendizaje. Exacto. Sí. Exacto. Sí, Sí. Bueno, esto que estamos haciendo no es para pasar el tiempo, sino es para aprender una cosa. Sí. Y yo voy a intentar orientar las preguntas a obligarte, entre comillas lo de obligar, porque no se puede obligar a aprender, pero Sí. a obligarte a pensar en eso que estamos haciendo. A mí me pasaba muy a menudo, y creo que esta es una experiencia que he oído a otros, ¿no? Que les mandas a hacer una presentación o una cartulina, un cartel, y están hablando del Mundial de Fútbol, por ejemplo, mientras realiza la cartulina. Pues si se convierte en un trabajo manual, que bueno, les puede enseñar a recortar sin salirse, a pegar, pero no están pensando en lo que tienen que poner en la cartulina. Entonces tenemos que orientar a hacer actividades que realmente obliguen a pensar sobre aquello que queremos que aprendan. Interesante eso, porque finalmente ahí tenemos que unir todo el ámbito metodológico, didáctico, para la evaluación, ¿cómo se llama? Y es complejo porque yo me di cuenta de que cuando uno se hace esas preguntas, porque uno tiene que hacerse las preguntas antes de comenzar a decir, ¿sabes qué? De qué forma voy a evaluar. Porque finalmente eso me va a llevar a comprender qué es lo que estoy buscando, porque si no, no voy a saber qué voy a estar buscando. Ahora, en ese sentido, Juan, cuando ya tenemos esa pregunta, tenemos escogimos el método con lo cual vamos a realizar aquello. ¿Qué viene después? ¿Qué hago como profesor cuando tomo esos datos? Lo siguiente que he tomado cuando he tomado esos datos es tomar decisiones. Esa toma de decisiones influye mucho, no solo la ratio, sino, por ejemplo, el número de horas semanales que podamos tener en nuestra materia, ¿no? Lo digo porque yo, por ejemplo, este año he vivido una reducción. Yo he dado 3 horas de biología semanales a un nivel y ahora doy 2 horas. Entonces, claro, sí, lo noto un montón. Todavía me estoy ajustando, porque yo creo que es un tiempo, o sea, es algo que lleva tiempo. Darte cuenta de que tú puedes tomar decisiones y la variable temporal es muy importante. Sí. Y esas decisiones tienen que ir siempre encaminadas a aportar un feedback, o sea, aportar algo, un comentario, una retroalimentación a la mayor cantidad de alumnos y alumnas posible. Es decir, tengo que ingeniarme sistemas que la información no solo me llegue a mí, sino que les llegue a ellos también, para que se acostumbren, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un examen nosotros lo devolvemos con un número, bueno, aporta algo de información, pero es una información muy pobre. Es decir, ¿qué tengo que reforzar? ¿Qué me falta por aprender? ¿En qué me he equivocado más?
y de hecho generalmente no prestan atención a esa información, sino que se quedan solo con el número. Por tanto, cuando hacemos este retorno de información en condiciones de bajo estrés, ¿no? En condiciones donde no hay una nota que es la única del trimestre o un momento, sino que se convierte en lo habitual, pues el alumnado en general se acostumbra a recibir información sobre lo que está haciendo, ¿no? El símil más utilizado es el del GPS. Pues la siguiente gira a la derecha, y si te saltas la derecha, el GPS te vuelve a dar instrucciones para intentar siempre como que retomar el camino. Pues así deberíamos usar la información, los datos que tú comentas. Oye, y bueno, supongamos, y eso la tecnología nos ayuda mucho, sobre todo cuando tenemos una ratio tan grande. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos dar un feedback a un estudiante, porque yo me acuerdo que leí algunos casos y era como, me recordaba cuando yo también hacía harta clase, porque ahora estoy como directivo. Entonces, una de las cosas que me recuerdo, no, te fue súper bien, te felicito. Y empieza otro hablaban del tema de las caritas felices, las caritas. Sí. Y yo decía, wow, ¿cómo podía hacer esto? No puede ser. Entonces, ¿qué nos recomiendas ahí tú respecto de cómo se hace un verdadero feedback? Claro, tú imagínate que al final de esta entrevista yo te digo, oye, muy bien, pero en el fondo me queda alguna cosa que digo, bueno, pues alguna pregunta podría haber sido diferente, o al revés, viceversa. Podrías decirme, tus respuestas han sido muy vagas y demás. Cuanto más concreto y más centrado en los objetivos, más despersonalizado es, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a un feedback que no va a lo personal. Tú ahora mismo puedes caer muy simpático, que así es, te lo confirmo, pero si queremos mejorar, pues tendremos que ir a aspectos importantes para un podcast, por ejemplo, el tono de voz, la velocidad, que insisto, vuelve a ser hablar de objetivos, vuelve a ser como de criterios, unos criterios claros. Y al hablar de eso, a mí realmente me ayuda. Si tú me dices, Juan, ¿puedes hablar más lento? Pues claro que me ayuda. Intento hablar más lento. Por tanto, el feedback tiene que ser concreto y centrado en la actividad que se está haciendo, o, como mucho, intentar abstraer, digamos, un principio general para cualquier tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, en general, cuando grabes un podcast, intenta hablar más despacio. Ese es un ejemplo. Y luego, cuanto más inmediato, mejor. Y esto lo vivimos todos. Es decir, cuando vemos al entrenador en la banda, está dando feedback cuando tiene solución. No tiene mucho sentido que una semana después del partido, imaginemos, llegamos al vestuario y el entrenador nos empieza a decir, es que tenías que haber hecho, ya no me acuerdo muy bien, puedo tener la sensación, pero y muchas veces somos así, Por ejemplo, repartimos y esto nos puede pasar, imagino, cuando hay que corregir trabajos escritos y tienes 45 trabajos escritos, pues a lo mejor tardas en darlos, ¿no? Por eso quizá sea bueno sustituir esa corrección masiva por momentos en los que se pueda corregir en clase e indicar mientras escriben. Por favor, la letra tiene que ser más clara. Acuérdate de incluir conectores verbales. Acuérdate de incluir un párrafo de conclusión que empiece por una frase, ¿no? Y ahí importa mucho también cómo modelamos. El momento de dar feedback es el momento de realización de la tarea, de la clase. Y ahí hay mucha literatura anglosajona en contra de la corrección masiva. Somos, en general, me parece que somos un colectivo que le gusta corregir por escrito y poner notas, ¿no? Y anotaciones. Y eso demuestra interés, Está hecho con la mejor de las intenciones. Pero podemos cambiar eso por intervenciones más específicas dentro del aula que realmente aporten información más concreta y más inmediata en esto del feedback. Oye, y en ese sentido, ¿por qué nos cuesta tanto, aparte de la masividad de estudiantes que pudiésemos tener, pero por qué nos cuesta tanto llegar ahí? Porque yo vuelvo a escuchar por tercera o cuarta vez el objetivo de aprendizaje.
es tan clave el objetivo de aprendizaje que si yo busco otra cosa fuera del objetivo, la evaluación se me desvía. ¿Ah? Sí, Y así no es. tiene sentido. ¿Y por qué, de qué manera podemos concentrarnos los profesores? Porque es muy fácil que nos desviemos de tema. Bueno, ahí me parece, por ejemplo, contar con unos materiales bien estructurados es clave. Y ahí Ya. me vas a permitir que haga publicidad de los materiales, por ejemplo, que presentó Aptus Sí. en el propio ResearchEd. Son muy buenos porque parten de organizadores gráficos. Organizar gráficamente los objetivos a mí me parece que es muy bueno. Toda la parte Ya. de... Siempre pensamos en los organizadores gráficos como el final quizá de un tema, a modo de esquema, cuando en el fondo su utilidad viene más al principio, es como para generar un andamiaje donde yo pueda colocar, ¿no? Digamos, las ideas que van llegando van colocándose en una estructura que ya intuía de alguna forma, de una forma gráfica. Y luego yo también creo que ayuda mucho el trabajo en grupo, por departamentos, y el tiempo de reflexión de los propios claustros acerca de los objetivos de aprendizaje. Es decir, ¿qué tienen que saber de biología o de matemáticas estas personitas que tenemos aquí delante al final del año? Y dedicar tiempo a reflexionar sobre eso y quizás menos a hablar de otras cuestiones más abstractas, ¿no? No, ¿qué van a saber? ¿Cómo nos aseguramos de que aprendan esto tan importante que tienen que aprender, ¿no? Increíble, porque ahí el trabajo colaborativo entre los docentes pasa a ser clave. Claro. Sin ese trabajo no... Me gusta eso. Acá tenemos trabajo harto en departamento por las horas curriculares no lectivas, que acá están en 35-65, si no me equivoco. Y en colegios vulnerables está en 40-60. Pero ahí estamos avanzando en aquello. Sí. Ah, qué bien. No, sí, no. Sí, se ha trabajado. En colegios más vulnerables está 40-60, que tienen que se llena la población que se llaman prioritario o preferente. Pero en el común del sistema es 35-65. Pero igual uno siente que le falta tiempo. Claro. Bueno, ahí también es muy importante sistematizar de alguna forma el trabajo del departamento. Sí, porque yo también veo que tenemos tentación a convertir nuestras reuniones en terapias de grupo, donde la gente cuenta un poco que quizá a veces es necesario, pero no podemos ubicar el 80% del tiempo hablando de lo que me ha pasado con Perico, la mala clase que es no sé qué. Creo que eso no es positivo tampoco, y inevitablemente nos metemos en eso y desaprovechamos tiempos. Nuestro tiempo de reunión, creo que tenemos mucho que aprender de gestión del tiempo eficaz en reuniones. Ahora, es súper interesante el tema que acabas de tocar, porque acá una de las grandes discusiones dentro de la gestión del tiempo es qué hablamos en ese tiempo. Y tienes mucha razón, los profesores tenemos la tendencia a hacer catarsis en nuestras reuniones más que, ¿cómo se llama?, trabajo técnico. Sí, exacto. Y nos cuesta separarnos de eso. Sí. Nos cuesta mucho, no sé por qué pasará. Hay un tema ahí. Sí, quizá porque tampoco nunca nos lo han enseñado ni modelado, ¿no? Y entonces vamos repitiendo un poco lo que vemos, pero es verdad que a mí a veces me cuesta trabajo diferenciar la charla con el café de la charla del tiempo de reunión. Y ahí yo creo que es importante pisar tierra en las reuniones, es decir, ¿qué vamos a trabajar la semana que viene y cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Bueno, discutir no cuestiones elevadas de metodología, sino cómo vamos a trabajar esta idea. Esta idea es la clave, pues la tenemos todos clara. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convertimos que esta idea sea clave? Igual que para nosotros nuestro pensamiento invisible esa idea es clave. ¿Cómo trabajamos en el aula para que esa idea que para nosotros es clave en esta estructura que ya tenemos como expertos, por así decirlo, en nuestra materia, cómo la transmitimos, digamos, o cómo la trabajamos en el aula, ¿no? Y ahí hay también grandes libros del ámbito anglosajón que hablan de esto, ¿no? De cómo optimizar esa gestión y dirigir las reuniones. Sí, la gestión del tiempo es clave para esto.
Es clave. Y obviamente, y es de lo que decías tú, la palabra clave que usan sobre todo los anglosajones es el foco. Sí, ¿Dónde va a estar tu foco en esa reunión? Si te das cuenta que te va saliendo ese tema, estás desenfocándote. Vuelve a focalizarte. Yo creo que va por ahí. Eh, Oye, Juan, hay otra pregunta que también estaba dentro de mi cerebro, así circulando, porque creo que es un tema que es bastante común, sobre todo los sistemas que todavía nos mantenemos en la calificación. Porque no sé si les pasará en España a ustedes. Nosotros iniciamos un proceso de evaluación formativa con una nueva ley del año 2018 y está ingresando de a poco el tema de hacer harta evaluación formativa, pero finalmente cuando el niño termina en el 12º grado o cuarto medio que es acá, tiene que presentarse con una calificación a la universidad. sí. Y esa ponderación es la que vale, pero no el aprendizaje formativo. ¿Qué les pasa a los políticos? Porque finalmente este es un problema de políticas nacionales. ¿No ven este lado de la educación que es fundamental? Seguimos exigiendo, las universidades siguen exigiendo lo cuantitativo más que lo cualitativo. A ver, yo ahí, o sea, a mí sí, me parece importante para empezar diciendo que todas estas estrategias de evaluación formativa también mejoran lo cuantitativo final. Sí, o sea, quiero decir, no es no hay una balanza y quitas de un lado y pones por otro. Es decir, si tú quieres asegurar que al final va a poder reflejar el aprendizaje de la forma que sea, ponte en un examen como comentaba, la evaluación formativa va a ayudar a eso también. Porque en el fondo lo que estás consiguiendo es afianzar los aprendizajes. Es verdad que la evaluación sumativa que son datos a nivel de sistema, de evaluación del sistema educativo. Y ahí a mí sí me parece importante no confundir propósitos. Es decir, el propósito de la evaluación sumativa tiene que ser una evaluación de la calidad del sistema. Puede ser la regulación de acceso a las carreras universitarias, pero entonces seamos claros y organicemos una prueba que cumpla esos criterios, ¿no? Y lo que hacemos en el aula, año tras año, es la evaluación formativa, que tiene otros propósitos. A mí lo que me parece importante es no confundir propósitos en ese sentido. Porque no soy, y esto no tengo ningún reparo en decirlo, no soy experto en política educativa, pero me parece importante no mezclar propósitos. Es decir, la nota de salida de un alumno no habla necesariamente de la calidad de la enseñanza que ha recibido, por ejemplo, porque ahí pueden influir otros factores, por ejemplo, el socioeconómico. No podemos utilizar un dato que estaba hecho para informar del sistema como un dato para informar del centro, porque entonces tienes que incluir otras variables que influyen en la calidad del centro o en el dato final del centro. No sé si me estoy explicando. Sí, es decir, que un centro tiene unos alumnos que llegan todos a estudiar medicina, por ejemplo, que aquí es como la carrera que todo el mundo sueña y con la nota más alta y tal. Igual. Decir, todos nuestros alumnos que quieren estudiar medicina entran en medicina. Bien, o sea, me alegro, pero son alumnos que cuentan con apoyo familiar, que tienen sus profesores particulares, que tienen una vida en la que no tienen que preocuparse más que de estudiar, o son alumnos que no cuentan con apoyo familiares, que tienen que cuidar a sus hermanos, que en muchos casos tienen que cuidar la casa muchas veces. Claro, es que no es lo mismo. Lo que no vale, y es un poco hacerse trampas al solitario, como decimos aquí, el solitario es un juego de uno solo. Entonces, hacerse trampas al solitario es hacerse trampas como uno mismo, ¿no? Es utilizar una evaluación que tenía un propósito para otro. Entonces, eso es peligroso. Y aquí se hace bastante. Se califica y sí. Entonces, se califica la cuna. Exacto, se califica la cuna. Exactamente. Sí. O se toman decisiones que se premian, por ejemplo, o se toman como referencia centros que, claro, están ubicados en barrios donde básicamente cualquier cosa que hagas probablemente salga bien. A mí no me importaría, por ejemplo, que una evaluación de ese tipo sirviera para dotar de recursos o bajar el número de alumnos por aula en centros vulnerables, por ejemplo.
Sí. o para evaluar hasta qué punto organizaciones escolares o de departamento favorecen precisamente los mejores resultados en aquel porcentaje de la población más vulnerable. Es decir, ahí hay mucho camino por hacer para utilizar los datos sumativos de una forma más sensata y menos política, por así decirlo. Y ahí sí que hay camino. Súper interesante tu reflexión, porque también nos habla de uno de los sentidos de la educación, creo yo, que es la justicia social. Claro. Dentro de todo esto. Totalmente. Nosotros tenemos que nivelar aquello. Sí, es una gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí vuelve a pasar lo que comentábamos al principio. Hay que ser muy conscientes del círculo de influencia y decir, sí, la escuela puede ayudar en ese sentido, pero tampoco podemos pedirle a la escuela responsabilidades que no tiene. Es decir, hay que acompañarlo de otras medidas, porque no solo la escuela sola no puede arreglar todos los problemas sociales, y asignar ese papel es injusto y es cargar con una responsabilidad que excede los límites, ¿no? No podemos solucionar todo lo que sucede fuera de la escuela, y hay que ser cuidadosos ahí y movernos en un equilibrio en el que probablemente te critiquen de un lado y de otro, porque no es dejar de trabajar por eso, porque efectivamente sí que tenemos un papel clave en ese sentido, pero a la vez que trabajamos por ese papel clave hay que ser conscientes de los otros factores y de los otros actores en juego que también tienen que jugar un papel fundamental en esto de la justicia social, ¿no? Y claro, ahí en ese equilibrio es difícil estar, ¿no? Sí. No hay que achacarlo todo a la escuela, sino que también es un sistema, finalmente, para lograr la justicia social. Claro, efectivamente. Yo creo que ahí cualquier enfoque que intente comprender la realidad, y ahí es donde yo creo que puede tener un papel, ¿no? La evaluación sumativa. Vamos a comprender la realidad para luego transformarla, porque para transformar la realidad primero tenemos que saber cómo es la realidad. Sí. Wow, no. Toda la razón, estimado Juan. Oye, Juan, mira, se nos ha pasado harto el tiempo. Hemos conversado bastante de lo que nos traía hoy día, que era la evaluación formativa. Pero antes de terminar, me gustaría que pudieras darnos un mensaje, sobre todo a los docentes que estamos trabajando en la escuela ahí día a día, y esta relación. ¿Por qué optar por la evaluación formativa? No porque sea una ley, porque acá ya es una ley, ¿eh? Pero hay otros países que ni siquiera se ha conversado esto como ley. ¿Por qué es tan importante el proceso? ¿Por qué es tan importante de que las niñas y los niños y los adolescentes entiendan lo que está sucediendo con ellos? Porque finalmente ellos se hacen conscientes. Así que te invito a dar un mensaje a nuestras y nuestros amigos de la ciencia y de lo pedagógico. Bueno, pues humildemente yo creo que ayuda en esto de la autorregulación del aprendizaje. Es decir, creamos personas que son más conscientes de lo que saben y lo que no saben, cosa que eso es un regalo, y no dejamos la cosa ahí, sino que ayudamos a esas personas a mejorar su capacidad de aprender. Y eso es algo que les va a acompañar toda la vida si lo conseguimos. Ser capaces de evaluar en qué punto me encuentro de algo que quiero conseguir, cuáles son mis fortalezas y debilidades en ese camino, y a tomar decisiones, aprendiendo a escuchar lo que otras personas de mi entorno, ¿no? Referentes, pueden decir sobre mi camino para ayudarme a mejorar, ¿no? Me parece que es un proceso muy bueno, que además genera pues adultos que son también más autorregulados, que aprenden mejor y que aprenden también aunque tengan errores, ¿no? Y a nivel docente, y aquí ya sí entro en un terreno personal, yo disfruto más porque me parece que mi labor es más efectiva, y sinceramente yo al principio, yo llevo 12 años en la docencia, no soy un veterano, no me considero ni mucho menos un veterano, pero es verdad que al principio para mí era muy fácil prestar atención a aquellos alumnos brillantes que destacaban, y también me era muy fácil
prestar mucha atención a aquellos alumnos desastrosos que iban fatal. Pero entre los desastrosos y los brillantes había un abanico de gente que casi nunca recibía nada, básicamente porque no recibían felicitaciones, porque nunca eran brillantes y tampoco nunca recibían un feedback ni un acompañamiento muy personal, porque tampoco iban muy mal. Entonces, toda la gente entre el 5 y el 8, por poner los números, aunque ya hemos dicho que los números son peligrosos, pero toda esa gente se me quedaba en tierra de nadie, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarles. Y al final me dejaba la sensación de que un porcentaje muy grande había estado un poco sin guía. Y yo creo que estas estrategias a mí me han hecho disfrutar más y conectar más con gente que muchas veces pasa desapercibida, pero que también necesita esa guía, ¿no? O al menos saber que alguien valora su trabajo, le reconoce y se toma el tiempo de intentar indicarle sugerencias, ¿no? O aspectos de mejora. Entonces también ahí conectas con otro tipo de alumnado con el que a mí al menos, y esto ya digo que es a nivel personal, me costaba mucho más conectar. Wow. No, muchas gracias, Juan. Súper interesante la reflexión porque finalmente nos lleva a comprender la evaluación como el alcance que yo también puedo tener con mis alumnos. Sí. Al conocerlos, al decir, ¿sabes qué? Ese a cual nunca le dije nada necesita que le diga algo. Exacto. Necesito hacerlo consciente. Y creo que a todos nos hace falta aquello. Yo creo que es un gran camino, es una nueva, bueno, ya es bien vieja, de los años 70, sabemos, pero en educación nos cuesta, aunque las cosas sean antiguas. No sé, solamente a modo de anécdota, cuando empezó la pandemia, todos empezaron a hablar del ABP y que era lo mejor que hay, esta nueva metodología, y lleva más de 100 años en nuestra humanidad. Entonces, muchas gracias por la conversación del día de hoy. Ha sido realmente clarificadora. Espero que podamos conversar en algún otro momento. Claro, por supuesto. Tema. Muy bien. Sí, sobre todo me llamó mucho la atención la exposición tuya al tema de la comprensión en la lectura, que fue bastante interesante. Bueno, pues, comprendemos. Quieras, sí. Sí, pero hoy día realmente un gran abrazo. Eres parte de esta comunidad. Bueno, y ahí estaremos comunicando. Sí, ya, pues, Juan, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias también a todos los oyentes por este tiempo y nada, un abrazo enorme a Chile y a todos los que nos escucháis de todas las partes del mundo, porque para mí es un regalo también poder llegar a una audiencia tan grande y que está lejos, pero que yo siento tan cercana. Realmente lo digo. No, muchas gracias, Juan. Que estés muy bien. Igualmente, Gabriel, cuídate mucho. Realmente volvemos a dar las gracias a Juan Fernández. Fue un capítulo que nos aclaró muchos elementos de la evaluación formativa, que es un tema que a lo mejor no vamos a terminar hoy día. Vamos a seguir conversando. Tratar de encontrar esta justa medida, este equilibrio. Pero creo que nos dio excelentes tips para poder focalizar nuestras evaluaciones. Y voy a decir uno solo que creo que a mi modo de ver es el principal. La coherencia entre el objetivo y la evaluación. Es clave aquello. Pero bueno, lo dejo ahí con ustedes y espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden, compartan, suscríbanse al canal de YouTube, que obviamente está igual que en los podcasts, en audio. Pero ahí van a poder suscribirse, pongan like, vayan a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las plataformas que ustedes escuchan. Ahí va a estar La Ciencia de lo Pedagógico. Entonces, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos y seguir adelante también con esta misión de divulgar la ciencia de lo pedagógico. Así que espero les haya gustado y nos vemos en otro capítulo más de La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.